Hola con todos. Bueno, el tema que les voy a explicar el día de hoy son los Script Tables Objects en Unity. Entonces, comencemos. ¿Qué es un Script Table Object? El objeto de datos persistente independientemente de la escena. ¿Qué significa esto? Que un Script Table Object es un tipo de objeto que no necesita estar en la escena para existir o funcionar, a diferencia de otros tipos de script tables que vive dentro de un game object. Los script tables viven en archivos de los proyectos como recursos. Esto significa que puede acceder a sus datos desde cualquier parte del juego sin tener que crearlo en tiempo de ejecución ni colocarlo manualmente en una escena. Ya, el 2. Assets personalizado que vive en el proyecto. ¿Qué significa esto? Que cuando creamos un scriptable object, este está generando un nuevo tipo de asset, que es un archivo de recurso, como hemos visto anteriormente en el juego del cubo, como si fuera una imagen o un prefab, pero que contiene datos estructurados personalizados. Por ejemplo, que puede tener un asset llamado espada láser.asset, con daño, velocidad, nombre, todo editable desde el inspector. ¿Qué ayuda esto? Reduce la duplicación y mejora la consistencia de los datos de proyectos muy grandes. Como tercer punto tenemos que un scriptable object es como una ficha técnica. Imaginemos que cada enemigo, arma o objeto tiene su propia ficha técnica guardada que está en una carpeta. Esa ficha no es parte del escenario, pero el juego puede leerla cuando quiera. Así que los scriptable objects son pequeños archivos de datos que no necesitan estar en escenas para existir. Ya vamos con el último punto, con el cuarto punto, que es la clase que hereda de scriptable object y se guarda como assets. Esto significa que el scriptable object es una clase que hereda de scriptable object y permite crear una instancia guardada en disco como un punto asset, no en la jerarquía del juego. Esto a diferencia otro, de otro como es el mono behavior, que lo hemos visto en el juego del cubo, que necesita estar dentro de un game object. Y como último punto, que una forma de separar datos de la lógica. Esto significa que en diseño del software pues es importante no separar los datos del comportamiento. Los scriptable objects permiten guardar configuraciones y estados de forma independiente a los scripts que lo usan. Esto genera pues que el código sea mucho más limpio, más fácil de mantener y reutilizar. Ya. ¿Por qué usar script objects? Los script objects no solo son una herramienta útil, sino una forma pues elegante de organizar y reutilizar datos en Unity. Pues algunos aspectos importantes es que se centraliza en la configuración compartida y esto ayuda a que los datos comunes como enemigos, armas, habilidades, diálogos, pues se mantengan en un solo lugar y reutilizarlos en varias partes del juego sin duplicar código o valores. Otro punto es que evitan la duplicación de datos, que esto significa que en lugar de copiar la misma configuración en varios prefabs, que son, como anteriormente vimos, copias de un objeto para no duplicar, pues son o escenas, pues pueden usar un solo script object como fuente de verdad y mantener pues los datos consistentes. Otro aspecto es la mejora en la comunicación entre objetos sin acoplarlos. Pues significa que sirven como puente entre sistemas. Por ejemplo, un script object puede contener un evento que tiene múltiples objetos que lo escuchen sin que se conozcan entre ellos directamente. Y como último punto, facilita el trabajo en equipo
y el testing. Esto nos dice que pues, los diseñadores tester pueden modificar valores directamente en el inspector sin tocar el script. Esto acelera pues, el desarrollo y permite hacer pruebas de recompilación. Ahora vemos un ejemplo de uso en código de un script object. Por ejemplo, bueno, este script object crea un script object llamado waypoint data para representar datos de un arma. Pues la primera parte, que es el create assets, menú y demás, pues ese atributo permite que Unity agregue una opción en el menú de creación de assets. Gracias a esto, en el inspector podemos crear un nuevo archivo .assets con estos datos ya previamente cargados. Ya, pues esto hace que se vea fácil de crear nuevos tipos de armas sin escribir más código. ¿Qué significa el public class waypoint data script object? Aquí estamos declarando una clase creada de script table object. Esto significa que no se comporta como un script típico que va en un game object, sino que puede guardarse en un archivo, como anteriormente lo expliqué en el proyecto, que es ideal para representar datos puros como estadísticas. Los campos que definimos acá o atributos pues son datos personalizados de cada arma, como el weapon name, damage y range. Cuando pues creamos un nuevo weapon assets, podemos definir su propio nombre, su propio daño, su propio alcance directamente desde el inspector, que sirve para pues definir diferentes tipos de armas como espadas, flechas, láseres, etcétera, sin duplicar la lógica. ¿Y cómo se usa? Una vez creada el weapon data.assets, lo podemos asignar a cualquier script que necesita pues los datos del arma. Como vemos en la primera línea de código, public weapon data, current weapon. Luego, para acceder a los datos, en la segunda línea de código, pues hacemos un debug.log del current weapon.weapon name y ahí podemos obtener el nombre. Que podemos reutilizar un mismo weapon data pues para varios enemigos, jugadores o prefabs y cambiar todos a la vez desde un solo lugar. Esto es muy importante. Ya. Y vamos a ver diferentes ventajas y límites de los script table object. Como primer punto, pues tenemos que separar los datos de la lógica del juego. Que esto significa que nos permite guardar configuraciones como armas o enemigos sin necesidad de meter la lógica dentro del game object, como antes lo mencioné, y facilita pues mucho la reutilización. Como segundo punto es que facilitan pruebas y el mantenimiento, que al listar los datos en un archivo editable pues se puede probar y ajustar el juego desde el editor sin necesidad de compilar ni modificar el juego. Como otro punto es que fomentan un diseño modular y desacoplado, pues que los sistemas del juego, user interface, enemigos o audios, pues pueden leer datos desde el scriptable object sin conocerse entre sí, pues esto hace que el código sea más limpio y menos dependiente. Y como último punto, que es un límite, que no son ideales para datos que cambian constantemente pues en runtime. Por ejemplo, la vida de un jugador o la posición de un enemigo no deberían guardarse en un scriptable object, ya que pues son assets que son compartidos entre instancias. Ya, entonces muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro pues cómo funciona el scriptable object.